Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos en esta mañana. Padre, en tus manos coloco, Señor, del cielo y de la tierra este programa. El justo por la fe vivirá. Señor, toma control y dominio de todo lo que vaya a enseñar, se vaya a hablar aquí en este micrófono, que sea de edificación, Señor, para todo aquel que escucha, hermanos en Cristo, de pronto el que llega por primera vez a la sintonía de este programa, y aún para tus siervos, Señor, siervos que en cualquier lugar, aleluya, donde se escucha esta señal a través de la Real Audio, sean edificados también. Padre, todo lo deposito en tus manos, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. En tus manos me coloco, Señor. Úsame para tu alabanza, para tu gloria. Vivifica esta palabra y que ella sea como martillo que quebranta la piedra, edificando, fortaleciendo, consolando e instruyendo, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a toda la sintonía, a toda la audiencia de este programa, El Justo por la Fe Vivirá. Hoy, pues, Dios nos ha dado un día maravilloso, un nuevo día para compartir esta palabra e inaugurar un capítulo. Hoy vamos a inaugurar el estudio del capítulo 19 del libro de los Hechos Apostólicos. Pues se titula, o lo he titulado, como lo titula la Biblia Reina de Valera 1960. Pablo en Éfeso, primera parte. Sin embargo, yo quiero hacer un preámbulo de esta serie de estudios, amados, porque yo le invito a que usted observe conmigo la cantidad de versículos de que consta este capítulo. Son 41 versículos, pero usted notará que en esos 41 versículos no tienen ninguna separación, es decir, no hay ningún subtítulo que divida el capítulo en temas. Es más, si usted lee los 41 versículos, se va a dar cuenta que es un capítulo heterogéneo, por decirle algo. En otras palabras, para que usted me entienda, es un capítulo que tiene varios escenarios, cambia de escenarios en la narrativa y que presenta muchos subtemas, varios subtemas. Entonces, para poderlo enseñar mejor en los programas sucesivos, hoy es el primer programa, la primera parte, yo quiero que usted vaya conmigo a lo que dice Primera de Corintios capítulo 16, versículos 8 y 9. Este par de versículos es como un texto para todos los programas que voy a dedicarle al estudio de este capítulo. Primero quiero leerlo y después le hago la explicación. Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, Primera de Corintios 16, 8 y 9. Perdón. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Este texto, amado, me va a servir o nos va a servir para clasificar, por decirle algo, los programas que me voy a dedicar
al estudio de este capítulo. No sé cuántos programas sean, tal vez sean 8, 10. ¿En qué sentido nos sirve estos dos versículos y por qué? Bueno, Pablo aquí habla en 1 Corintios 9, de que allí cuando estuvo en Éfeso, él está diciendo, y precisamente fue en este momento cuando sucedió lo que narra el capítulo 19 de Hechos, porque los tratadistas bíblicos están de acuerdo en que el apóstol Pablo, óigase bien, escribió la primera carta a los corintios desde esta ciudad, desde Éfeso, y precisamente en esta ocasión cuando sucedió lo que se narra en este capítulo 19 de Hechos. Entonces, lógicamente, lo que acabo de leer de Primera de Corintios, del par de versículos, capítulo 9, capítulo 16, versículos 8 y 9, se refiere a esta ocasión. Y él habla de que se le había abierto puerta grande y eficaz ahí en Éfeso, y que muchos eran los adversarios. Ahora bien, si usted lee el capítulo 19 de Hechos, los 41 versículos, usted va a notar, amado, que en realidad Pablo allí Lucas, el autor del libro, refiere una serie de adversarios que el apóstol Pablo tuvo durante su estadía allí en Éfeso, en este tercer viaje misionero. Adversarios o contrincantes o enemigos, como usted quiera, que eran algunos espirituales y otros humanos. Quiero que usted vaya conmigo y vamos a hacer rápidamente un bosquejo del capítulo 19, como decirle, como una variedad, un estilo diferente que uso ahora en este capítulo para que usted entienda. No es mi costumbre, pero lo voy a hacer en este capítulo 19. Voy a dividir los 41 versículos del capítulo 19 de Hechos en 10 adversarios, 10 enemigos, como le digo, algunos espirituales, otros humanos, que se levantaron contra el ministerio de Pablo en esta ocasión, aquí en esta ciudad de Éfeso. Primer adversario, y ese es el tema de hoy. ¿Cuál fue el primer adversario? Lo dicen los primeros 7 versículos del capítulo 19. La forma de un evangelio incompleto que se había levantado allí, en esa ciudad de Éfeso, que afectaba la predicación y la enseñanza del verdadero evangelio de Cristo. Ese es el tema de hoy. Pero quiero adelantarle los 10 adversarios, o sea, los temas de todos los programas que me voy a dedicar incluyendo el de hoy, posteriormente, para ilustrar todo este capítulo. Segundo adversario, no sé si de pronto sea la semana entrante que nos dediquemos a este segundo adversario. ¿Cuál era? Versículos 8, 9 y 10 de este mismo capítulo. Los judíos de la sinagoga. Fueron oposiciones que refiere Lucas en este capítulo, que se levantaron y obstaculizaban la labor del apóstol Pablo allí en Éfeso. Seguidamente estudiaremos el tercer adversario, que está en el verso 11 y 12. Para los que anotan, puede ir anotando. ¿Cuál era este tercer adversario? Los demonios. El cuarto contrincante está en los versículos 13 al 18 y se refiere a los impostores, es decir, unos exorcistas judíos ambulantes que echaban fuera demonios por dinero, por lucro. Después estudiaremos el quinto adversario, que está en los versos 19 y 20. Se refiere allí a una literatura mala,
libros de hechicería y de brujería que fueron quemados, que pues propagaban el conocimiento satánico en esa ciudad. Seguidamente estudiaremos el sexto enemigo o adversario, que está contenido en los versículos 21 y 22 de este capítulo. Se refiere este sexto enemigo al diablo mismo, que quería crear ciertas circunstancias para sacar prematuramente, antes de tiempo, al apóstol Pablo y sus acompañantes misioneros de esta ciudad, para que no siguiera allí. Después veremos el séptimo adversario, que está en los versículos 23, 24 y 25, y lo he titulado El gremio de los artífices. O sea, un grupo de artesanos que trabajaban la plata, el metal llamado plata, para hacer templos o templecillos. Después, si Dios lo permite, nos dedicaremos a estudiar el octavo adversario, que está contenido en los versos 26 y 27, y se trata del fanatismo religioso que existía en esta ciudad. Enseguida veremos el noveno contrincante o noveno adversario, que está señalado en los versos 28 al 31, que se trata de un alboroto, de un motín que se levantó contra el apóstol Pablo y su ministerio. Y por último, en los versículos finales del capítulo 19, del verso 32 al 41, estudiaremos la autoridad municipal o la autoridad local de la ciudad de Éfeso, en cabeza del llamado escribano, que también levantaron un juicio en contra de la persona y de la obra del evangelio del apóstol Pablo. Ahora, quiero que usted entienda que esta va a ser la clasificación o la secuencia de los demás programas a partir de hoy, que le dedicaré al capítulo 19. Ya usted sabe por qué, se lo he explicado con detalle. Ahora, antes de ya entrar en materia en la primera parte de este capítulo, quiero que usted sepa que el tiempo que el apóstol Pablo se dedicó, permaneció, se mantuvo en esta ciudad de Éfeso, capital de la provincia romana de Asia, llamada el Asia proconsular, según dice la Escritura precisamente en el capítulo 20, versículo 31 del libro de los Hechos, fueron 3 años. Es decir, que la ciudad donde el apóstol Pablo permaneció más tiempo en un viaje, en cualquiera de sus viajes misioneros relatados en el libro de Hechos, fue aquí, en esta ocasión, en el tercer viaje misionero en Éfeso. Duró 3 años. Y si quiere, vamos a leer el versículo para que usted se dé cuenta que allí lo precisa el autor Lucas. Dice Hechos 20:31. Por tanto, velad, está reproduciendo o redactando las palabras textuales del apóstol Pablo allí. Dice el apóstol, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años le dice a los pastores de Éfeso, de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Escuchó? La Biblia es clara, hermano. Él duró 3 años en Éfeso. Entonces, si duró 3 años, y ya le he dicho que los 41 versículos del capítulo 19 de Hechos relatan lo que Lucas escribe en cuanto a lo que sucedió en el ministerio de Pablo aquí en esta ocasión, en esos 3 años, solamente 41 versículos
uno concluye, pues lógicamente, que el evangelista y misionero Lucas, autor del libro de los Hechos, era un gran narrador y cronista, porque resumir en 41 versículos lo que el apóstol Pablo hizo y dijo en 3 años que él permaneció allí en Éfeso, hermano, eso refleja una gran capacidad de análisis. Amén. Y no solamente eso, sino que lo resume en 41 versículos y en una forma detallada, aunque breve, como estudiaremos en los programas que nos lleve explicar y estudiar este capítulo. Bueno, ahora sí, con ese preámbulo, amados, quiero que comencemos la primera parte de esta temática del capítulo 19 de Hechos, que intitula en letra negrita, Nuestra Reina Valera 1960, Pablo en Éfeso. Pablo en Éfeso. Según la clasificación que ya le he detallado, pues este primer programa, me voy a referir en este primer programa al primer adversario, al primer enemigo que el apóstol tuvo y que relata aquí Lucas en este capítulo en Éfeso. La forma de un evangelio incompleto que afectaba, perjudicaba grandemente la predicación y la enseñanza del verdadero evangelio del reino de Jesucristo. Me voy a dedicar a los 7 primeros versículos, que es lo que son los que se refieren a este tema. Los primeros 7 versículos. Entonces, arranquemos, ¿verdad? Pablo en Éfeso, primera parte. Dice el versículo 1, o vamos a leer los 7 versículos. Vamos a leer los 7 versículos directamente en la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios. Hechos 19, verso 1 al 7. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo el apóstol Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. El título del tema de hoy: Pablo en Éfeso, primera parte. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Aleluya. Bueno, amados, para nosotros comenzar el tema de hoy, vamos a estudiar el primer contrincante, la primera oposición que se le presentó a Pablo aquí en Éfeso, que como él dice en Primera de Corintios 9, que el versículo que yo leí al comienzo, pues Dios le abrió muchas oportunidades de predicar, muchos sitios o circunstancias
le relacionó con muchas personas, pero tuvo el inconveniente de que había mucha oposición. ¿Durante cuántos años que duró aquí, en Éfeso? 3 años, como le dije. Mucha oposición. Y aquí vemos, para la muestra, como dice el dicho, un botón. El primer contrincante, el primer adversario. Bendito sea el nombre del Señor, la presencia, aleluya, gloria a Jesús, de un falso evangelio, de un evangelio incompleto, que se predicaba o se había predicado ahí en Éfeso, que perjudicaba la predicación y enseñanza del verdadero evangelio de Cristo. Tenemos que recordar, amados, el versículo 1 para comenzar. Aconteció, verso 1 del capítulo 19, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, recuerde que habíamos estudiado sobre Apolos en el programa anterior. Entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, debemos recordar que ahora que Pablo dice aquí que recorrió las regiones de las superiores y llegó a Éfeso, Pablo recorrió las regiones superiores y vino a Éfeso. Entre tanto que eso ocurría, dice aquí el verso 1, Apolos estaba en Corinto. Es necesario, hermanos, rememorar que en los versículos finales del capítulo 18, que estudiamos nosotros bajo el título Apolos predica en Éfeso, ahí comenzó el tercer viaje misionero. Y precisamente el versículo 23 del capítulo 18 dice, vamos a estudiar rápidamente el versículo 19 del capítulo 18. Allí el autor del libro dice que antes de comenzar el tercer viaje misionero, cuando, terminó el segundo viaje misionero, Pablo llegó a Éfeso, verso 19, estoy leyendo, capítulo 18. Llegó a Éfeso e iba con Priscila y Aquila, y dice, y los dejó allí en Éfeso, a Priscila y Aquila, y entrando en la sinagoga de Éfeso, discutía con los judíos, dice el verso 20 del capítulo 18, los cuales le rogaron a Pablo que se quedase con ellos por más tiempo, pero no accedió. En aquella ocasión, cuando terminaba el segundo viaje misionero, sino que, dice el verso 21, se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. ¿Por qué le recuerdo esto? Para que usted se entere que al final del segundo viaje, ya Pablo había estado en Éfeso, pero estuvo de paso y no se quedó. Lo invitaron los hermanos allí, no se quedó. Ahora, en los primeros versos del capítulo 9, encontramos a Pablo en Éfeso. Él llega a Éfeso. Ahora, cuando él terminó el segundo viaje, al final del capítulo 18, se dice que él, en el versículo 23, cuando llega a Antioquía de Siria, que era la parte donde él terminaba los viajes misioneros y donde arrancaba o comenzaba el siguiente viaje misionero,
dice el verso 23, después que terminó el segundo viaje misionero. Después de haber, estoy leyéndole el verso 23 del capítulo 18, después de haber visitado las iglesias de Galacia del Sur, Pablo continuó, bueno, quiero leer textualmente, dice el verso 23, aleluya, gloria a Dios. El verso 23 dice, y después de estar allí algún tiempo, ¿dónde? En Antioquía, cuando terminó el segundo viaje, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Así habíamos estudiado en el programa anterior. Es decir, que cuando Pablo comenzó este viaje, esta tercera travesía evangelística y misionera, llamado el tercer viaje misionero de Pablo, él dice ahí el versículo que acabamos de leer, verso 23, capítulo 18, que él comenzó por donde comenzó el segundo viaje misionero, recorriendo las regiones de Galacia y de Frigia. Y obviamente, como el pasaje dice que iba fortaleciendo, consolidando las iglesias, quiere decir que él tuvo que visitar todas las iglesias que él había fundado ya en los viajes anteriores, es decir, en el primer viaje misionero cuando fue con Bernabé, y en el segundo viaje misionero cuando pasó por allí mismo con Silas. Ahora en este tercer viaje misionero, él vuelve a visitar esas iglesias que había fundado en Galacia y en Frigia. Y dice el pasaje que él iba recorriendo por orden, dice, verso 23, la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Lo cual quiere decir que el apóstol se iba dirigiendo hacia el oeste, hacia la parte izquierda del continente asiático, hacia el oeste, hacia el occidente. Es decir, iba acercándose a Éfeso, porque Éfeso estaba al oeste de Galacia y de Frigia. Ahora, dicen los estudiosos que cuando aquí Pablo vaya en ese sentido, recorriendo estas regiones, él toma una ruta que era más rápida para llegar a Éfeso. Dicen los analistas bíblicos, los historiadores, los exégetas, que Pablo en este tercer viaje tomó la ruta más elevada, es decir, como dice precisamente el versículo 1. Mire que el versículo 1 de este capítulo 19 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores. Otra versión bíblica dice las regiones interiores. Y aún hay otra versión bíblica que habla de las regiones más altas. Es decir, eso ha hecho ver a muchos intérpretes que Pablo tomó la ruta más larga, la llamada Alta Frigia, es decir, que era subiendo montañas, porque así llegaba más rápido a Éfeso, porque había otra ruta comercial en aquel tiempo, común, más seguida, más transitada, que estaba en un nivel más bajo, a nivel de los valles de los ríos Lico y del río Meandro. Entonces, esa ruta más baja era mucho más larga y Pablo quería llegar más rápido a Éfeso. Tomó, dicen los comentaristas, la ruta alta, más alta, que era más rápida. Es lo que llama aquí las regiones superiores. Vino a Éfeso. Es decir, que ahora Pablo, después que pasa por esas regiones elevadas, montañosas, él desciende a Éfeso.
Y dice, y halló a ciertos discípulos. Ahora, una aclaración. Perdón, una aclaración. ¿Por qué dice el autor que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso? Porque cuando el apóstol ahora, Pablo, llega a Éfeso, Apolos se supone que ya había cruzado el mar Egeo, que había dejado Éfeso y se había trasladado a Corinto, que fue el tema del programa anterior, recuerden. Apolos estaba allí predicando en Éfeso y predicó un evangelio equivocado. Él no tenía un conocimiento completo del evangelio, conocía solo el bautismo de Juan. Priscila y Aquila le aclararon que estaba en un error, y después, cuando él es corregido del error que tenía, él quiere ir a Acaya, es decir, a Corinto, y los hermanos le escribieron cartas de recomendación y lo enviaron para que predicara en Corinto. Ahora que Pablo va a llegar o está próximo a llegar por las regiones superiores de Asia a Éfeso, ya Apolos no está en Éfeso. Apolos ya había salido para Corinto, por eso dice así el libro de Hechos. Entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de su recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Ahora, él llega a Éfeso. ¿Y qué va a hacer en Éfeso? ¿Qué va a relatar ahora estos versículos 1 al 7 sobre la actividad de Pablo aquí en esta ciudad? Bueno, él, como veremos, va a plantar la semilla del Evangelio por primera vez en Éfeso. Y va a corregir una semilla defectuosa que se había plantado ya antes ahí en esa ciudad. Va a corregir un evangelio tergiversado que ya se había predicado ahí. ¿Por qué digo, hermanos, que en este momento Pablo, en este tercer viaje aquí en Éfeso, es que va a plantar en Éfeso la semilla del evangelio? ¿Por qué? Se preguntará usted si ya ha escuchado programas previos o usted es un estudioso de la Biblia, ha estudiado estos pasajes. Me dirá a mí, ¿por qué dice usted que es primera vez que él va a plantar en Éfeso el evangelio, la semilla del evangelio? Si Pablo pasó por allí, por Éfeso, como usted lo acabó de recordar ahorita en este mismo programa, tanto al inicio del segundo viaje como al final del segundo viaje misionero, es decir, el viaje misionero inmediatamente anterior al que estamos estudiando hoy. ¿Sabe por qué le digo que es primera vez que va a predicar el evangelio ahora en el capítulo 19 en Éfeso el apóstol Pablo? Aunque en el capítulo 18 estuvo en Éfeso. ¿Sabe por qué? Porque al inicio de ese segundo viaje misionero, cuando él pasó por Éfeso, al inicio, lea lo que dice Hechos 16:6. Él trató de ir a predicar a Asia, es decir, a la provincia de Asia, cuya capital es Éfeso, y el Espíritu Santo se lo prohibió. No pudo. Y al final del segundo viaje, que fue el pasaje que yo le acabé de leer, de los versos 19 al 21 del capítulo 18, él llega a la sinagoga de Éfeso y los judíos le invitan a que se quede allí, pero él no aceptó. Él le tocó salir rápidamente de Éfeso porque él iba a una fiesta judía en Jerusalén, y por eso dijo, como leí ahorita en ese pasaje, volveré a vosotros si Dios quiere. Amén. Gloria al Señor. Y ahora se cumple
esa promesa que Él les dio. Volveré a vosotros si Dios quiere. Ahora en este capítulo 19 Pablo está regresando a Éfeso. Y ahora sí se va a, ¿cómo decirle?, a explayar en la predicación del Evangelio allí en esa ciudad de Éfeso. Porque como le dije hace unos instantes, él dura 3 años en esta ciudad predicando el Evangelio, en Éfeso. Pero dice el verso 1 que halló a ciertos discípulos. Halló a ciertos discípulos. Verso 1, al final. ¿Y qué le dijeron los discípulos? Le dijeron, verso 2, lea conmigo. Le dijo Pablo a ellos, cuando encuentra a estos discípulos, ciertos discípulos, dice el verso 1, Pablo les pregunta, oiga, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y esos discípulos le responden a Pablo, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Quiero recordarle que hace unos instantes yo hice una pregunta, o hice una afirmación mejor, que Pablo, ahora que llega aquí a Éfeso en este tercer viaje evangelístico y misionero, él no solo va a predicar el Evangelio por primera vez, sino que va, decía yo hace unos instantes, repito, a corregir una semilla defectuosa que se había plantado allí, un evangelio equivocado. ¿Por qué? ¿Por qué he dicho eso? Porque estos ciertos discípulos que Pablo encuentra ahora, con quienes Pablo dialoga, demuestran por la respuesta que acaban de dar en el verso 2, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, figúrese. Ellos demuestran entonces que tenían un conocimiento del Evangelio, del camino del Señor, muy malo, muy defectuoso. Más o menos, según dicen ellos mismos con sus palabras, tenían un conocimiento del Evangelio tan defectuoso, estos discípulos de Éfeso, como el que tenía o había tenido Apolos antes de ser corregido por Priscila y Aquila. Recuerde, en el programa anterior que estudiamos, el mismo error tenían estos discípulos que el que tuvo Apolos antes de ser corregido por Priscila y Aquila al final del capítulo 18. ¿Cuál era ese error? Leamos lo que dice la Biblia. ¿Cuál era ese error común de estos discípulos que se encuentran con Pablo ahora en Éfeso? Y el error que tenía Apolos al comienzo. Verso 25, capítulo 18. Dice que Apolos, Hechos 18, 25. Solamente Apolos conocía el bautismo de Juan. Solamente conocía el bautismo de Juan. Y las palabras que ahora contestan estos discípulos, cuando Pablo les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste?, en el verso 3, indican que ellos también conocían nada más el bautismo de Juan, como en otro tiempo Apolos, porque dice el verso 3 que le contestaron a Pablo ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y el verso 3 dice, entonces les dijo Pablo, estoy leyendo el verso 3, ¿en qué pues fuiste bautizados? Sí, porque ellos le contestan, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, en el verso 3 le pregunta a Pablo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos responden, en el bautismo de Juan. ¿Se da cuenta, hermano, que el error que tenían estos discípulos de Éfeso que hablan con Pablo ahora era el mismo error que tenía Apolos antes de ser corregido por Priscila y Aquila?
solamente conocía el bautismo de Juan. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Hay algo que se desprende del relato, que Lucas no lo menciona. Sabemos ya por bastante experiencia en este estudio bíblico de Hechos, que Lucas era un cronista sintético y didáctico, que algunas cosas que ya se daban por entendidas a veces no las repetía o no las recordaba. Se supone, no lo menciona Lucas, que cuando Pablo llegó a Éfeso, seguramente se reunió con Priscila y Aquila, puesto que él los había dejado ahí antes, al final del segundo viaje misionero. Y al final del capítulo 18, cuando Apolos tenía un error doctrinal del evangelio, Priscila y Aquila lo llamaron aparte y lo corrigieron. Y eso sucedió días antes de este momento en que Pablo llega a Éfeso, al comienzo del capítulo 19. Luego, Priscila y Aquila estaban ahí. No lo menciona, aquí no menciona a Priscila y Aquila Lucas, pero sí menciona el error, como le he recalcado, que tenían estos discípulos, similar al error que tenía Apolos otrora, antes de ser corregido por Priscila y por Aquila. No conocían el bautismo de Juan. Entonces, sigo la idea. Se supone que cuando Pablo llega a Éfeso, él se había comunicado con Priscila y Aquila, quienes le debieron comentar, se supone, del trabajo que Apolos hizo de predicación allí en Éfeso y del error que tenía, del cual ellos le corrigieron a Apolos. Entonces, dicen los exegetas que a consecuencia de esta noticia que recibió seguramente Pablo de boca de Priscila y Aquila, de lo que creía Apolos y cómo predicaba antes y cómo ya corregido debió seguir predicando allá en Corinto, donde estaba ahora. Entonces Pablo encuentra a este grupo de hombres que Lucas llama discípulos. Amén. Algunos comentaristas dicen que estos se llamaban discípulos porque eran discípulos de Juan el Bautista. Porque si Apolos conocía nada más el bautismo de Juan y él predicó un evangelio equivocado antes de ser corregido por Priscila y por Aquila, seguramente estos eran discípulos de Juan, porque de pronto Apolos los adoctrinó mal, predicándole solamente el bautismo de Juan. Pero en este punto vale la pena enfocarlo con equilibrio. ¿Cuál es este punto? ¿En qué sentido eran discípulos? Porque Lucas solamente dice que halló Pablo ciertos discípulos, pero la pregunta que se hacen los exégetas, los intérpretes bíblicos, era, estos discípulos de Éfeso eran discípulos de quién? ¿Eran discípulos de Juan el Bautista o eran discípulos de Cristo? Haciendo un análisis, amado, de el contexto del texto y de su contexto y de la doctrina general que se refiere en el libro de los Hechos, caben ambas posibilidades. Es posible que hayan sido o discípulos de Juan o es posible que hayan sido discípulos de Cristo. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué no se puede aclarar si eran o lo uno o lo otro? ¿Por qué hay que aceptar que pueda
pueden haber sido discípulos o del uno, o de Juan, o de Cristo. ¿Sabe por qué? Por la extrema brevedad del relato de Lucas. Lucas aquí omite ciertos detalles, es muy sintético y no nos permite precisar. Y con los pocos datos que él da, es que se concluye que puede tratarse de ambas posibilidades. Veamos. Algunos creen que estos discípulos con los que Pablo habla en Éfeso eran creyentes en Cristo. ¿Y cuáles son los argumentos que dan? Hombre, ellos dicen que la palabra discípulos en el libro de los Hechos, Lucas siempre la usa, o casi siempre, para referirse a creyentes en Cristo. Y además afirman, los que piensan así, que si Lucas hubiera querido señalar o insinuar que estos eran discípulos de Juan el Bautista, seguramente lo hubiera especificado, porque él casi siempre que se refería a discípulos, se refería a discípulos cristianos. Amén. Lógicamente. Ahora, ellos, los que afirman de que los discípulos aquí que hablan con Pablo en Éfeso eran discípulos de Cristo, dicen que la forma como Pablo se dirige a estos discípulos, según el verso 2 de este capítulo 19, es como si fueran discípulos de Cristo, porque Pablo le dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? En ese momento, la palabra creer, que emplea Lucas aquí, que usa Pablo cuando les pregunta, ¿cuándo creísteis? Casi 20 veces en el libro de los Hechos, esa palabra, ese verbo creer, o sea, en todos los casos prácticamente, se refiere a creer en Cristo para salvación. A creer en Cristo para salvación. Luego, cuando Pablo le dice eso, en el verso 2, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, se supone por el verbo creer que Pablo le está aclarando por ese verbo que él emplea, que ellos eran creyentes en Cristo. Ahora, ¿por qué cabe la otra posibilidad, que fueran creyentes de Juan el Bautista? Porque por el contexto se da a entender que estos discípulos con los que Pablo habla en Éfeso todavía esperaban a Juan el Bautista, porque el verso 3 lo acabé de leer. El verso 3 dice que cuando Pablo les pregunta ¿en qué fuiste bautizado?, ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Oye, entonces esa es la otra posibilidad. Ellos no dicen en el bautismo de Jesús, sino en el de Juan. Ahora, en el contexto posterior, vamos a ver que el apóstol Pablo les enseña el bautismo, tanto lo que quería decir el bautismo de Juan, como el bautismo en el nombre de Jesús, y los bautiza en el nombre de Jesús. Entonces el contexto también pinta para que ellos fueran, para considerarlos discípulos de Juan, claramente, ¿verdad? Y estos que piensan que eran discípulos de Juan, dicen además que, como le estoy diciendo, que ellos después, Pablo les habla acerca del bautismo de Jesús. Y como si fuera poco, después que les habla del bautismo en el nombre de Cristo, es que los bautiza en el nombre de Jesús, y que ellos son llenos subsecuentemente del Espíritu Santo. Luego, ellos, por los frutos que dieron después del bautismo en el nombre de Jesús, de ser llenos del Espíritu Santo, se supone que ellos todavía no habían sido bautizados, no eran creyentes en Cristo. Amén. Ahora,
ellos dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Versículo 2, escuche. Esta respuesta que le dan al apóstol Pablo, no podemos interpretarla como algunos dicen, como si ellos, estos discípulos, nunca hubieran oído hablar del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, hermano, desde luego, por supuesto que ellos habían oído hablar del Espíritu Santo, puesto que ellos debían saber, como discípulos de Juan, que habían sido, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era una realidad, hermano. El ministerio no era el mismo ministerio del Espíritu Santo del Nuevo Testamento, pero venía sobre ciertas personas, profetas, jueces, reyes, sacerdotes. Entonces, indudablemente que ellos conocían la realidad del Espíritu Santo. Y sin lugar a dudas, ellos también habían oído el mensaje, por supuesto, porque conocían el bautismo de Juan el Bautista. ¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Lucas 3:16. Vayamos a la palabra. Lucas 3:16 dice que cuando Juan estaba bautizando, Juan le respondió a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El mismo Juan había hablado de la realidad del Espíritu Santo. Entonces, eso está bien claro, que cuando la Reina de Valera, 1960, traduce la respuesta de los discípulos a la pregunta del apóstol de si ellos habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron, y dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, no se refiere a que no conocían nada del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de esa afirmación, esa traducción del versículo 2? Pues la única forma de interpretar correctamente esa frase, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, es que ellos no se habían enterado de que el Espíritu Santo realmente estuviera siendo derramado sobre los creyentes en Cristo. En otras palabras, ellos no tenían conocimiento de que Cristo estuviera bautizando con el Espíritu Santo. Amén. Esa es la respuesta, hermano. Esa es la correcta interpretación de este pasaje. Ahora, ¿por qué no se podía referir esta respuesta de los discípulos? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, a la dádiva del Espíritu Santo, a que ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Hermano, además de todo lo que le he dicho, porque el mismo apóstol Pablo sabía que todos los sinceros creyentes en Cristo tienen el Espíritu Santo viviendo en ellos. Él lo dijo, ¿desde cuándo? Desde el momento de la conversión, desde que nacen de nuevo. Romanos 8:9, miren, lo dice la palabra. Pablo lo dijo a los romanos. Romanos 8:9, escuche. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Oyó? Entonces, si Pablo se dirige a estos discípulos y les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Pablo también seguramente les preguntó, ¿fueron bautizados en el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Fueron llenos del Espíritu Santo? Ese era el sentido de la pregunta del apóstol Pablo. Y ya estamos entrando al final del programa. Verso 3. Entonces Pablo les dijo, ¿en qué pues fue usted bautizado? Ellos responden, el bautismo de Juan.
Estos discípulos de Éfeso se encontraban, como le dije ahorita, en la misma situación que otrora se encontró Apolos antes de ser corregido por Priscila y Aquila. Habían recibido el bautismo de Juan, indudablemente, y habían creído en Cristo. Como Apolos creyó en Cristo, como el Mesías crucificado y resucitado. Lo que le faltaba a estos discípulos que hablan con Pablo ahora en Éfeso, era saber cómo Apolos le faltaba saber, y que lo supo de boca de Priscila y Aquila, que Jesús estaba bautizando con el Espíritu Santo. El verso 4 dice que Pablo les dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Seguramente aquí en este verso 4, lo que indica Lucas es que el apóstol les enseñó en detalle a ellos el significado del bautismo de Juan que ellos habían recibido, pero también les hizo ver la necesidad que tenían de poner su fe en el Jesús plenamente revelado, es decir, en el Jesús que no solamente daba el Espíritu Santo, sino bautizaba con el Espíritu Santo. Eso se desprende de este versículo 4. Pablo les predicó todos esos detalles. Ahora, en el verso 5, ya para terminar, y en el verso 6, mira lo que ocurre. El verso 5 dice que cuando ellos oyeron a Pablo que les aclaró todo esto, de que necesitaban el bautismo de Jesús, en el Señor Jesús, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, es decir, en el bautismo en agua, el bautismo cristiano. Esto comprueba que estos discípulos todavía no habían nacido de nuevo, hermano. ¿Por qué? Porque cuando Pablo les predica el verdadero bautismo en Cristo, es cuando ellos llenan los requisitos para ser bautizados. Y es cuando dice la palabra, el verso 6, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. ¿Escuchó? El Espíritu Santo, como dijo alguien, no es loco. El Espíritu Santo se va a derramar en personas que ya están nacidas de nuevo, que ya son cristianos. Entonces ellos nacen de nuevo, es cuando Pablo les enseña el verdadero bautismo y les predica el evangelio completo. Entonces ya en este par de minutos quiero resumir la secuencia. Estos discípulos que conocían el bautismo de Juan, en realidad habían creído en Cristo y habían nacido de nuevo. Pero cuando creyeron y nacieron de nuevo, cuando Pablo les predicó, antes eran discípulos de Juan, cuando Pablo les predicó en el verso 4, después ellos son bautizados, una vez nacen de nuevo en el nombre de Jesús, y por lo tanto Pablo después les pone las manos y ellos son bautizados con el Espíritu Santo. Y ya para terminar, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, hablaron en lengua y profetizaron. Miren, Lucas nunca presenta el bautismo, nunca presenta el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo como algo que uno pueda recibir por fe solamente, como muchos predican y enseñan hoy en día. El libro de los Hechos dice claramente, lo presenta al derramamiento del Espíritu Santo como una experiencia que uno puede conocer e identificar. Gloria al Señor. Y que podemos confirmar en nuestra vida, prácticamente. Amén. El hablar en lenguas y el manifestar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas es la prueba palpable de que realmente, amados hermanos, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Padre Santo y Padre bueno, yo te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia.